Capítulo 266. Jake no sabía qué esperar. Esperaba que Sultán tuviera algo bueno teniendo en cuenta su condición de comerciante de grado de que había estado en el lugar, pero no estaba seguro de qué tan bueno era exactamente. Después de todo, este era el primer comerciante real con el que se había encontrado. Para que conste, Jake no había saqueado nada de las dos mujeres de grado de su equipo, no era equipo real, jugando con su sospecha de que realmente solo estaban allí para mostrar. Sin duda, Sultán guardaba todas sus cosas él mismo en los horarios habituales. Sonriendo, Sultán respondió a su solicitud comercial: mi última visita a Sant Domo no fue solo para vender mis productos, sino también para buscar a sus expertos. Sabiendo que Haven sería mi próxima parada, hice una serie de comisiones por cosas que esperaba específicamente que le interesaran. Pido disculpas si es presuntuoso de mi parte creer que aún no tiene algo mejor, pero por favor, eche un vistazo. Como eres un alquimista, comencemos con un caldero. Agitó la mano cuando apareció un caldero. Este caldero fue creado por un talentoso herrero y alquimista que trabajaron juntos para sacar su. Jake usó identificar en él. Mithril Cauldron of Peerless Conductivity, raro, un caldero creado por un herrero talentoso con él. No gracias, mejoré. Siguiente, dijo Jake, sin molestarse con el resto de la descripción, además de revisar rápidamente los encantamientos y ver que era solo una versión muy inferior de su caldero de simplicidad suprema de Oldmar. Ni los artículos ni la información de fondo de Sultán hicieron que valiera la pena obtenerlo. Mientras tanto, Lillian y Miranda también estaban allí, y Lillian anotó todos los elementos que también identificó. Posiblemente para investigar si querían comprar alguna de las cosas que Jake les pasó. Sultán no parecía ofendido, pero sonrió mientras seguía adelante. ¿Quizás algo para tu tiro con arco entonces? El hombre invocó un arco y lo colocó sobre la mesa. Estaba hecho de una madera que parecía casi roja. Tenía algunas líneas oscuras que lo atravesaban como si lo hubieran quemado, lo que le daba un aspecto interesante. La cuerda era completamente negra y estaba hecha de algún material que Jake no reconoció, y en cada extremo del cuerpo del arco había una pequeña piedra preciosa roja. En general, se parecía mucho a su arco actual en diseño, aunque un poco más grande. No importaba nada, y Jake se encontró bastante adaptable de todos modos. Este arco está hecho por el arquero y arquero más fuerte de Sant Domo. Una mujer llamada María, si has oído hablar de ella. Hasta donde yo sé, ella también fue parte del Congreso Mundial, así que es posible que la hayas visto. Este me costó bastante dinero solo por los materiales, y creo que salió espléndidamente. Jake escuchó la explicación antes de identificar el arco. Amber Bow of Scorching Plains, épico. Un arco hecho de un tipo desconocido de madera que se ha empapado en un potente maná de afinidad con el fuego durante un largo periodo de tiempo sin quemarse y luego infundido con una docena de otros materiales valiosos. Todo traído a la vida por un arquero increíblemente talentoso. La estructura del arco es resistente pero flexible, la cuerda es casi irrompible para cualquier persona por debajo del grado C. Las dos piedras preciosas absorben pasivamente y transforman el maná en el de la afinidad del fuego, haciendo que todas las flechas disparadas por este arco estén impregnadas de maná de fuego y el concepto de brasas. Las dos piedras preciosas se pueden vaciar de energía para liberar una gran explosión de maná de afinidad con el fuego en forma de una flecha gigante que explota al impactar, abrazando las llanuras de abajo. Encantamientos, flechas de ascuas. Llanos abrasadores. Requisitos. Nivel 105 más en cualquier raza humanoide. Mira, ahora estamos cocinando, pensó Jake. Mierda, el arco tenía un tema de superfuego, así que tal vez podría cocinar solo usando el arco. No iba a intentarlo, pero era una posibilidad divertida. Según Sultán, había hecho todo lo posible con su arco, y Jake podía verlo. Esas dos gemas por sí solas tenían que ser de rareza épica cada una, y no tenía idea de cuántos elementos más puso en ellas. El que lo había hecho también tenía talento. Esto no era como los guantes de Arnold con tanto potencial sin explotar. Esa María que hizo este arco sabía lo que estaba haciendo, y había hecho un trabajo espléndido. Para que conste, la artesana sabía que se lo encargó como un regalo para usted,
dijo Sultán, y agregó con una pequeña risa. Prácticamente obtuve las horas de trabajo gratis, y estoy seguro de que ella también quería impresionar. Ella me dijo que hablara bien. Jake asintió mientras decía. Esto es algo bueno. ¿Y dijiste que es un regalo? Seguramente. Tómalo como un regalo para cimentar nuestra futura relación laboral. La sonrisa de Sultán creció aún más cuando Jack tomó el arco de la mesa y lo guardó en su inventario. Le dio a Sultán un asentimiento de aprobación. Jake tuvo que admitir que el soborno estaba funcionando ya que ahora encontraba a Sultán un poco más agradable. También estaba muy impresionado de que un arquero ya pudiera crear artículos de rareza épica de esta calidad. ¿María era su nombre? Tal vez alguien que valga la pena buscar en el futuro. Ella estaba en San Tomo, por lo que no fue un viaje demasiado largo. Jake ya se sentía bastante satisfecho, pero Sultán no había terminado. Ahora, el siguiente objeto es una espada. Jake no necesitaba la espada, y de todos modos, ni siquiera era mejor que la Nanoblade. Y eso fue antes de las mejoras actuales que Arnold le estaba haciendo. Lillian lo anotó en caso de que alguien más pudiera usarlo. Estos pantalones los compré de un peletero y sastre en Skikgen, y los pantalones de Jack eran mejores. Se anotaron de nuevo. Neil comentó que Eleanor tal vez los quería. Me di cuenta de que siempre usas una capa, así que esto. Tampoco necesitaba ese. Miranda lo compró porque su capa apestaba, así que al menos esa fue útil. Ciertamente, una nueva máscara podría ser. Simplemente no. Sin embargo, Lillian lo quería. No realmente para ocultar su rostro, sino debido a su efecto de permitir algún tipo de visión lejana. ¿Qué tal un collar? A Jack le gustaba tener un almacenamiento espacial. Guantes. Mucho peor que los nuevos. Jake vio que Sultán se estaba poniendo un poco nervioso en este momento debido al repetido rechazo. Jake había tomado la reverencia, pero por todo lo demás, había pasado, completamente desinteresado. El hombre había comenzado con algunas de sus mejores cosas, y muchos de los siguientes elementos eran, solo, una rareza poco común. Para no ser malinterpretado, fueron algunas cosas geniales. Solo era limitado lo bueno que Sultán podía obtener, o cualquiera podía, en realidad, ya que la Tierra todavía estaba en su infancia como un planeta del multiverso. El hecho de que hubiera personas capaces de crear artículos de rareza épica ya era increíblemente impresionante. Sin embargo, Sultán no se dio por vencido. Parecía querer revisar todo el conjunto de piezas de equipo disponibles y, finalmente, invocó algo que le interesó mucho a Jack. Era un cofre de cuero marrón oscuro que se veía muy bien hecho, aunque un poco simple. Jake lo identificó y se sorprendió gratamente. Pechera de cuero de lomo de cerdas juvenil, poco común, una coraza hecha del cuero resistente de un lomo de cerdas joven. Creado por un talentoso peletero, la mano de obra es simple pero efectiva. Ha sido infundido con un best core, lo que hace que esta campana sea aún más duradera y mejore la resistencia del usuario. Encantamientos, más 200 dureza, más 75 resistencia, más 50 vitalidad. Requisitos, nivel 100 más en cualquier raza humanoide. El comerciante no creía que esta pieza de engranaje tuviera muchas esperanzas por su apariencia, pero explicó sus propiedades de todos modos con entusiasmo. Debo decir que esta fue una apuesta. Un equipo de caza llegó después de haber matado a un joven bristleback que acababa de alcanzar el grado de era un gran monstruo parecido a un cerdo, y el peletero trabajaba incansablemente para hacer algo útil. Por suerte, también tenían el núcleo. El proyecto final salió bastante bien, pero requirió un cuerpo completo del tamaño de un autobús, explicó Sultán. Fue una actualización masiva. Jack lo comparó mentalmente con su viejo cofre y la diferencia fue clara. Armadura del vigilante del nido, raro, una pieza de cofre hecha con cuero curado de una criatura desconocida. Proporciona una fuerte protección contra ataques tanto físicos como energéticos. La misma fuerza vital del vigilante del nido atraviesa esta armadura, bendiciendo al portador con gran vitalidad y dureza. Encantamientos, autorreparación. Más 75 vitalidad, más 50 dureza.
Requisitos, nivel 55 más en cualquier raza humanoide. Claro, fue una reducción en la rareza, pero el requisito de nivel era mucho más alto, lo que lo hacía mucho mejor. Me lo llevo, ¿cuánto cuesta?, dijo Jack. Sultán parecía sorprendido pero complacido. Normalmente cobraría 45,000 por una pieza como esta, pero puedes tenerla por 38,000, y no debería asumir una pérdida. 35,000 coincidió Jack. Estoy de acuerdo en que 37,000 es justo, respondió Sultán. 36,000. 36,500. Está bien, trato. Jack finalmente cedió. Trató de poner el cofre en su inventario, pero no pudo. Fue entonces cuando notó un débil vínculo de maná que conectaba a Sultán y la armadura, casi como si estuviera atado a él. Frunció el ceño y pagó, y en el momento en que lo hizo, el bono extraño desapareció y lo puso en su inventario. Es la primera vez que trata con un comerciante, supongo, se rió entre dientes Sultán. Es solo una habilidad simple vincular algo durante un trato. Simplemente protección contra robos, para que las personas no se roben todos sus productos en el momento en que los ven. Eso, en realidad tenía mucho sentido. Jack entendió perfectamente por qué eso era una cosa, y era una de esas habilidades prácticas que simplemente tenían que existir. Probablemente era algo que todos los comerciantes o profesiones relacionadas con el comercio obtuvieron con la profesión. En cuanto a por qué regateó. Bueno, porque eso es justo lo que haces. Claro, ya tenía más de 137 millones de créditos, en realidad, tenía más ahora que justo después del tutorial debido a que vendió tantas pociones. Pero eso no significaba que los desperdiciaría. Además, tal vez Sultán tenía otras cosas buenas. No quería derrochar sin razón. Ahora, ¿qué tal unas botas nuevas? Noté que el tuyo se ve un poco gastado y no es tiempo suficiente para una actualización. Sultán dijo con renovado vigor después de haberle vendido a Jack el cofre. No, Jack declinó secamente. Bueno, no puede ser un ganador cada vez. Me avergüenza decir que no tengo mucho más que pueda interesarle en el departamento de equipos además de un artículo más. Por supuesto, esto supone que no está buscando lanzas, alabardas, espadas pesadas, ballestas, armas de fuego o casi la mayoría de los otros tipos de armas. Asumí que eres un arma de una mano y un tipo de luchador con arco, respondió Sultán. La suma de cuántas armas diferentes tenía era claramente más para Miranda y los demás que para Jack. Verdadero. Entonces, ¿el último artículo? Este lo he estado guardando. Lo mejor para el final. Siempre tienes que empezar y terminar fuerte, ¿no es así? Este es un artículo que estoy muy orgulloso de haber adquirido. Originalmente se compró en Tutorial Store, pero nunca se usó. No sé el uso previsto original, pero lo que sí sé es que no es un artículo que haya encontrado antes. Así que por favor, eche un vistazo. Sultán invocó una pequeña ficha. Se parecía mucho a los tokens de actualización del tutorial, porque se parecía mucho a ellos, pero al mismo tiempo era muy diferente. Token of Akashic Awakening, Epic, infundir en una pieza de equipo para intentar despertar o amplificar los registros internos, mejorando el elemento a un máximo de rareza épica. Si el elemento ya es de rareza épica, intentará amplificar los efectos existentes a través de los registros despiertos. Los efectos generales pueden ser impredecibles. Advertencia: tocar directamente los registros de un elemento puede hacer que otras personas relacionadas con los registros asociados se den cuenta. Requisitos: el usuario debe estar por debajo del nivel 130. De los rumores que he recopilado, se dice que Sword Send usó un elemento similar, aunque mucho más poderoso, para despertar una antigua reliquia familiar y convertirla en quizás el arma más potente del planeta. Este puede hacer algo similar, pero recomendaría usarlo en un equipo ya reconocido como un artículo si elige comprarlo. Mis habilidades de tasación al menos me hicieron creer que sería lo mejor, explicó Sultán mientras Jack recogía la ficha y la inspeccionaba por dentro y por fuera. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Jack.
Ya tenía muchas ideas sobre en qué usarlo, pero aún querría el artículo incluso si no lo quisiera. El artículo era demasiado interesante y podía haber demasiados usos. Mierda, podría usarlo para mejorar sus botas o su collar, ¿no? 10 millones de créditos, dijo Sultán sin pestañear. Gran aumento de precio, ¿no crees?, preguntó Jack con el ceño fruncido. Cierto, pero este artículo honestamente no puede ser evaluado a través de medios normales. Hace algo que quizás solo unos pocos tesoros naturales extremadamente raros pueden hacer si es posible que algo que se encuentra en el mundo natural. Mi patrón me ha dicho que este artículo no se vendería por millones sino por miles de millones, si no más, fuera de nuestro universo solo porque alguna potencia podría querer investigarlo. No estoy tratando de engañarte. Esto es simplemente lo más bajo que puedo pagar por un artículo como este. Ya soy reacio a venderlo tal como está, pero soy un comerciante de corazón, y usar un artículo tan valioso para mí sería un desperdicio, explicó Sultán con una sonrisa. Suspiro. Jaque siguió frunciendo el ceño mientras lo miraba. ¿Podría permitírselo? Bueno, sí, pero 10 millones no era nada. Era casi una décima parte de su riqueza total en lo que sería simplemente otro artículo de rareza épica. ¿Realmente valía la pena, a menos que planeara solo investigar el artículo? Cómpralo y úsalo en las botas. Billy entró repentinamente desde el jardín izquierdo y dijo. Bueno, esa fue una manera fácil de resolverlo. Bien, lo tomaré, dijo Jack, sin siquiera regatear. Por el tono de voz de Billy, era un buen artículo. Asumió que su amigo piadoso sabía más que él, especialmente considerando cómo le dijo que lo usara en las botas que había ganado en la mazmorra de Billy. Probablemente la víbora conocía el origen de esas botas. O tal vez era una broma. Una mordaza cara. Él no lo dejaría pasar. Es un placer hacer negocios contigo, dijo Sultán con una sonrisa mientras intercambiaban el artículo. Jaque de repente sintió que el hombre frente a él se había vuelto un poco más fuerte, y su sonrisa incluso se hizo más amplia. Jaque notó que su nivel de carrera también había aumentado en 1. Malditos comerciantes y sus métodos de nivelación completamente legítimos, Jack maldijo internamente. La siguiente hora más o menos la pasó repasando todas las otras chucherías que tenía Sultán. Y tenía mucho. Miranda compró algunos, Neil algunos, Lillian anotó todo e incluso le dio un codazo a Miranda para que comprara algunas cosas para la ciudad. En cuanto a Jack, Jaque compró 3 tipos de hierbas raras, 2 de las cuales aumentaron la agilidad y una aumentó la percepción en 3 al consumirlas. Sultán tenía exactamente 10 de cada uno y dijo que los había comprado específicamente porque conocía la profesión y el arquetipo de clase de Jack. No estaba equivocado, y Jack lo apreciaba. Lo que Jack apreció aún más fue el tesoro natural de rareza épica que le trajo a Jack. A The Libertas Eagle, Epic, un ojo dejado por un Libertas Eagle asesinado, dejando todos sus registros dentro. El águila de Libertas es especialmente conocida por su vista, que se dice que le permite a la bestia detectar a su presa desde casi cualquier distancia. Mirar a este ojo es como mirar un horizonte lejano. Más 25 percepción al consumo. Incluso tenía la mejor estadística. ¿Jack lo consumiría? No, eso sería asqueroso. Era un ojo así que solo tenía que evitar comerlo directamente. Con estos elementos, junto con los plátanos del tiempo y algunas otras cosas, sabía cuál era su próximo objetivo. Antes de la búsqueda del tesoro, crearía unos malditos elixires. Capítulo 267. Jaque hizo su camino de regreso a Haven con solo unas pocas paradas en el camino. Arnold todavía estaba tratando de mejorar el nanoblade, y Hank todavía estaba ocupado, por lo que Jack no necesitaba conocer a nadie, solo se registró desde la distancia. Dejó atrás a Miranda, Lillian y Neo con Sultán para resolver algunas cosas finales. Nada importante, solo donde podría instalarse y vender algunas cosas a esos 3 también. Jaque no tenía miedo de que causara problemas incluso si Sultán era la persona más fuerte en el fuerte ahora. Después de todo lo que pasó para ganarse el favor de Jack, eso sería una estupidez. La única que lo siguió fue Sylvie.
Ella también era un pequeño halcón feliz ya que Jack había comprado una docena de esos Beast Pallets como lo último antes de irse. Sylvie los quería todos de inmediato, pero solo había conseguido uno. Así que Jack no debería malcriarla demasiado. Aunque un poco estaba bien. Una vez que regresó, lo primero que hizo fue cambiar sus 2 piezas de pecho. Ganó 150 de dureza y 75 de resistencia a partir de eso, pero perdió 25 de vitalidad. Apestó perder un poco en una estadística, pero ¿qué puedes hacer? Mirando sus estadísticas, vio que podía obtener un poco más de 1000 estadísticas adicionales del equipo en general. Mucho mejor que antes de la mazmorra. Estaba seguro de que cuando sus botas fueran mejoradas y junto con otra mejora o 2, estaría muy satisfecho con la búsqueda del tesoro. Hablando de las botas y el token de mejora, mientras que Billy le había dicho que lo comprara y lo usara en las botas, el dios no había dicho cuándo. Hake ya había adivinado que Billy conocía los orígenes de las botas y, por supuesto, estaba relacionado con sus registros. Se preguntó quién se daría cuenta cuando se metiera con ellos. Eventualmente lo descubriría, pero no ahora. Porque el token tenía un límite de nivel de 130, mientras que Jack tenía 118 en su carrera. La deducción básica le dijo que el token mejoraría un elemento para estar cerca de su propio nivel, entonces, ¿por qué no esperar hasta que estuviera más cerca de 130? Tenía alrededor de 1 mes y medio antes de la búsqueda del tesoro, por lo que solo tendría que hacer la actualización antes de eso. Sin embargo, le echó un vistazo a sus botas. Botas del alquimista errante, raro, las botas se ofrecieron una vez a un alquimista antes de emprender un viaje para experimentar el mundo exterior. A pesar de estar hecho de cuero simple, los registros del alquimista han dejado una profunda huella en este objeto, permitiéndole trascender muchos rangos. Encantamientos, más 20 resistencia, más 15 agilidad. Reduce el gasto de resistencia de todas las habilidades relacionadas con el movimiento en una pequeña cantidad. Aumenta la sensibilidad hacia las plantas terrestres. Requisitos, nivel 25 más en cualquier raza humanoide. Eran viejos, gastados y parecían estar desmoronándose. Pero a Jack le encantaban las malditas botas. Era su primera pieza de equipo de rareza rara, así que, por supuesto, lo haría. También eran demasiado cómodos. Esperaba actualizarlos y descubrir quién era el alquimista en el artículo. Pero, por ahora, era tiempo de alquimia. Teniendo en cuenta que su cueva no estaba terminada y que hacer veneno solo conduciría a un desastre ecológico, por ahora se limitaría a pociones y elixires. Había ganado tantos materiales y todavía tenía la tienda del sistema para derrochar. Hablando de System Store, Lillian vendría más tarde para dejar un montón de artículos. Durante la carrera de mazmorras de Jack, ella había comprado al menos algunos bienes poco comunes al día y, a veces, incluso uno raro. Tener empleados era escaso. El primer tipo de elixir que crearía sería para mejorar la vitalidad. Usaría lifebines y eventualmente el núcleo que todavía había absorbido con Palit. Indigo Fungus Mycorrhiza Life Core, EPIC, el lifecore de una Indigo Fungus Mycorrhiza. Contiene una enorme cantidad de maná de afinidad vital y energía vital. Se puede utilizar en una miríada de creaciones alquímicas. Más 25 vitalidad al consumir. Había absorbido el lifecore durante casi 2 meses y había aprendido mucho de él. La descripción con identificar incluso se había ampliado ligeramente y ahora también especificaba cuántas estadísticas daría. Sin embargo, había aprendido lejos de todo. Eso llevaría años. Pero había aprendido lo suficiente, al menos lo suficiente como para aprender sobre el ojo que mejora la percepción. Jack abrió la boca y escupió el lifecore, arrojándolo rápidamente en su inventario. Luego, sacó el ojo de águila y lo absorbió, almacenándolo en su estómago de tiempo mágico metafísico. Con todo eso en orden, siguió adelante. Con Selfie permitiéndose sentarse en su cabeza ya que no estaba tomando venenos, se sentó y se puso a trabajar haciendo algunas pociones para calentarse. Después de eso, comenzaría a desperdiciar ingredientes como un loco, tirando dinero para progresar un poco más rápido. Así es, era hora de otra sesión prolongada de alquimia.
El tiempo siguió avanzando mientras Jake se sentaba sobre su trasero haciendo alquimia mientras jugaba con un lindo pájaro. Con la búsqueda del tesoro acercándose día a día, todas las facciones trabajaron para desarrollar todo su potencial a tiempo. Un impulso para que ingresen tantos grados de como sea posible y maximizar sus ganancias. Las partes progresaron juntas, perfeccionaron su trabajo en equipo y mejoraron como grupo. Si bien los individuos a menudo dominarían una pelea, un grupo que se amplificara mutuamente podría pelear por encima de la suma de sus partes. Antes, se habían entrenado para contrarrestar a las bestias y las formas de vida menos inteligentes, pero ahora trabajaban para contrarrestar a los humanos. Sin duda, la búsqueda del tesoro conduciría a muchos conflictos entre humanos. La mayoría predijo que también habría más desafíos ambientales, pero es probable que los humanos sigan siendo la principal amenaza. Como Treasure Hunt, naturalmente, habría tesoros para robar a otros. Todas las facciones más fuertes tenían estos partidos poderosos. Haven incluso tenía a Neil y su grupo. Y aunque ese era poderoso, ni siquiera estaba cerca de la cima. El grupo se movió a través del sistema de cuevas mientras derribaban enemigo tras enemigo. Esta fue su primera mazmorra de grado D, y justo a tiempo, aproximadamente un mes antes de que comenzara la búsqueda del tesoro. Al frente estaba un guerrero defensivo con un gran escudo bañado en luz, y detrás de él estaba un joven con cabello largo y rubio y una espada que brillaba con la luz lunar. La línea de fondo estaba compuesta por una arquera vestida completamente de rojo y un arco que parecía brillar con brasas, un lanzador masculino con 2 espejos flotantes sobre sus hombros y una mujer con una túnica blanca prístina larga de la que colgaban muchas baratijas. El guerrero al frente era Bertrand y el líder del grupo. Entraron en una nueva caverna, y la oscuridad del golem frente a ellos abarcó sus cuerpos y trató de suprimir su magia. Lucian, ataca desde la izquierda, tomaré el frente. Nor, barrera defensiva. María y Joshua comienzan con sus preparativos, la liberación de Joshua primero, el seguimiento de María, la voz de Bertrand resonó en la cabeza de todos a través de una conexión telepática. Todos siguieron sus órdenes cuando el espadachín Lucian se convirtió en un rayo de luz y voló hacia la izquierda del golem de sombras de casi 30 metros de altura. Era el tercer mini jefe de este tipo con el que se habían encontrado, y este era 130 mientras que el último había sido 120, el anterior 110. Eligieron aplicar la misma táctica esta vez, esperando que sus movimientos más perfeccionados les dieran ellos una ventaja desde el principio. Nor, la sacerdotisa, convocó a su bastón y lo estrelló contra el suelo cuando una burbuja de luz explotó de ella, haciendo retroceder la oscuridad. Ella ya estaba comenzando un segundo hechizo para colocar barreras de luz para bloquear el esperado ataque entrante. María sacó su arco cuando comenzó a cargar una habilidad similar a Power Shot mientras su cuerpo se envolvía en llamas. Joshua inclinó sus 2 espejos y comenzó a canalizar unas de luz que comenzó a rebotar entre los 2 espejos, amplificándose constantemente. Bertrand fue el primero en hacer contacto cuando bloqueó el puño gigante que descendía hacia él. Todo su cuerpo estaba protegido con una armadura de placas de grado D, con una capa extra de armadura ligera mágica encima. El puño golpeó su escudo y el hombre, más de 20 niveles por debajo del golem, recibió el golpe como si nada mientras se mantenía firme. Una hoja gigante de luz entró por un costado y cortó el brazo del golem, dejando una profunda herida en el metal oscuro. Varios destellos rápidos de luz lo siguieron a medida que aparecían más cortes en el brazo. El golem trató de levantar su brazo, pero Bertrand se adelantó y envió 2 cadenas de luz desde su escudo que lo sujetaron. El golem atacó con su otro brazo mientras intentaba liberarse, pero este fue bloqueado por una barrera de luz que explotó justo cuando lo golpeó, enviando lo que parecían fragmentos de vidrio volando hacia su cuerpo. Luego, antes de que tuviera tiempo de hacer otro movimiento, llegó el ataque del mago de la luz. Acercó los espejos hasta que casi se tocaron y luego los inclinó hacia el golem. Un rayo intenso salió volando y comenzó a quemar el pecho del golem, iluminando todo su cuerpo y haciéndolo rugir de dolor cuando su magia de sombra fue suprimida temporalmente. Más destellos de luz cortaron su forma expuesta, y Bertrand también aprovechó este tiempo para arrancar las cadenas de su escudo y las estrelló contra el suelo como púas, anclando el brazo por completo,
liberando su propia capacidad de ataque. María, ahora, le dijo al principal distribuidor de daños del grupo. Un infierno explotó detrás de ellos. Las llamas no dañaron en absoluto al mago de la luz ni a la sacerdotisa, pero el golem no tendría tanta suerte. Soltó su cuerda y envió una explosión de llamas rugiendo hacia el golem. El golem, aún debilitado por el rayo de luz, recibió un fuerte golpe y salió volando un poco hacia atrás hasta que la cadena se tensó y cayó hacia adelante. Tenía una gran herida en el pecho mientras las llamas seguían ardiendo, y María respiró con dificultad mientras se arrodillaba para recuperarse. Noor levantó su bastón y lanzó un hechizo de recuperación sobre María, haciendo que sus brazos heridos y la parte superior de su cuerpo sanaran rápidamente. Joshua también ya estaba preparando su próximo hechizo cuando el golem entró en su segunda fase. Se abrieron muchas grietas en todo su cuerpo cuando se emitió una ola de oscuridad. Abarcaba toda la habitación, y solo la pequeña área alrededor de Noor se salvó de quedar completamente oscura. Bertram y Lucian se retiraron rápidamente a la burbuja y se prepararon, ya que habían experimentado lo mismo con el último golem. Un golem, que en realidad no era un golem, sino un elemental. La energía oscura salió de la forma masiva y tomó la forma de una figura mucho más pequeña y delgada. Finalmente, la energía oscura remanente tomó la forma de criaturas de sombra más pequeñas, todas aún en grado de el grupo los derribó a todos con coordinación y se enfrentó al propio elemental. La sacerdotisa lo suprimió, el mago quemó sus apéndices, mientras que Bertram lo mantuvo bajo llave. María lo bombardeó con flechas ardientes mientras Lucian prácticamente se teletransportaba a su alrededor, dejando un corte tras otro en su cuerpo sombrío. Todos en el grupo tenían entre 107 y 113. María era la más fuerte con 113, Lucian con 112, la sacerdotisa con 110, el mago de luz con 109 y Bertram con el más bajo con 107. Fue elegido líder debido a su papel como guardián del augur, lo que le dio muchas ventajas. Todos en el grupo apoyaron esta decisión y eran miembros leales de la Santa Iglesia. Todos excepto María. Está bien, termínalo, dijo Bertram, mientras él y el espadachín usaban sus habilidades más poderosas para hacer que el elemental no pudiera defenderse por un tiempo. El mago de la luz extendió ambas manos mientras conjuraba una varita de luz. Noor, la sacerdotisa, agitó su bastón y envió un rayo de energía sagrada al hombre, haciendo que la varita brillara aún más. Luego, apuntó la varita al elemental y disparó un rayo sagrado gigante. Explotó al impactar, envolviendo al elemental en energía sagrada mientras dejaba escapar un rugido de dolor antinatural. Pero esto no sería el final de su sufrimiento. En la parte trasera del grupo, una figura saltó mientras alas de fuego se extendían detrás de ella. Sacó su arco y cargó el tiro por un segundo mientras las alas se movían desde su espalda hacia el arco, transformándose en una flecha. The Shard of GWNDWR, dijo mientras lanzaba uno de los movimientos característicos de su dios patrón. Un viento ardiente voló desde ella hacia el elemental. Una fracción de segundo después, soltó la flecha cuando le brotaron alas en el aire, arrastrada por los vientos abrasadores. Impactó al elemental ya debilitado y explotó en un infierno gigante de llamas rojas profundas. María cayó al suelo y colapsó sobre ambas rodillas mientras tosía sangre. Le lanzaron un sanador y se levantó rápidamente cuando el grupo acabó con el elemental que ya estaba en sus últimas piernas. Oh, bueno, zarcillos de sombra. No mucho después, el grupo recibió su notificación. La lucha había sido completamente unilateral. Asterisco: has matado a Guardian of Nocturna, el Biel 130, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Buen trabajo, todos, dijo Bertram mientras la oscuridad en la caverna se desvanecía. Todavía estaba oscuro debido al maná de afinidad oscura que dominaba el aire, pero era mucho mejor. El grupo se acomodó mientras descansaban, el bastón de Noor incrustado en el suelo para crear una burbuja sagrada para que se sentaran dentro. Que un grupo de usuarios de magia de luz, sagrada y de fuego se encontraran dentro de una mazmorra de enemigos únicamente afines a la oscuridad no fue una coincidencia. El ogro los había llevado allí, ya que era una mazmorra para la que su grupo estaba extremadamente preparado.
como resultado, prácticamente contrarrestaron todo lo que la mazmorra podía arrojarles. Uno puede preguntarse por qué un grupo con 4 miembros de la Santa Iglesia tenía un miembro del partido que no era parte de su facción. La razón era simple, ella era fuerte. Además, confiaban en ella. María no era miembro porque ya formaba parte de la facción de GWYNDYR. Una facción de mercenarios. El augur la había contratado solo unas semanas después del tutorial. Su encuentro no había sido una coincidencia, y nadie sabía lo que él le había ofrecido o cuáles eran los términos. Bueno, Bertram lo sabía, pero no lo decía. Todo lo que sabían era que hasta ahora, ella había sido un miembro central de Sanctomo desde el primer día. No es que ninguno de ellos se quejara. Estaban felices de tenerla de su lado. Ella era, después de todo, la arquera más fuerte de Sanctomo y probablemente la luchadora más fuerte de la ciudad. Algunos incluso comenzaron a pensar que ella era la arquera más fuerte de la tierra, punto. Creyendo que tenía una oportunidad contra el misterioso Lord Zen de Haven. Bertram no estaba de acuerdo con eso en absoluto, sabía exactamente lo monstruoso que era Jack. Un monstruo que actualmente estaba entrenando más duro que nadie. No puedes atraparme. Jake corrió por el bosque gritando con una pequeña bolita flotando detrás de él suspendida en una cuerda de maná. Un pájaro verde lo perseguía, tratando de comerse la bolita. El humano se rió mientras Sylvie chillaba de indignación cada vez que apartaba el perdigón de su pico. En verdad, estas fueron acciones solo dignas de los más fuertes. Capítulo 268. ¿Venenos? Ahora, los venenos eran de modo fácil. Ahí es donde Jack rápidamente encontró su equilibrio y creó algunas cosas geniales de inmediato. Se sentía natural para él, y tenía muchas habilidades para hacerlo más fácil. Claro, había muchas cosas que no podía hacer, pero tenía bastante confianza en sus habilidades. ¿Pociones? Todavía un poco fácil. Especialmente pociones de maná. Diablos, las 3 pociones fundamentales no eran tan complicadas, y Jack ya había convertido esa mierda en una ciencia. Al menos se sentía como si lo hiciera, ya que sus mejoras eran solo marginales y le llevaría mucho tiempo comenzar a ver mejoras tangibles. ¿Transmutaciones? Jake encontró una manera de ser un pequeño tramposo sucio con eso. No tenía idea de cómo hacer una transmutación adecuada. Simplemente sacó uno rápido con su afinidad arcana e hizo que esa afinidad devorara los encantamientos de las cosas para hacer que los elementos fueran más adecuados para él mientras los hacía inútiles para todos los demás. Además de eso, había hecho otras cosas menores. Había hecho un Beastorm, hizo extraños brebajes para corroer una luna, convirtiendo un fragmento de luna en una pequeña bomba nuclear de corrupción y luz. También conocido como pequeñas cosas que son divertidas para toda la familia. Todo lo cual condujo a su siguiente objetivo. Elixires, el elemento básico de los alquimistas de grado D era una de las razones por las que los alquimistas de grado D eran mucho más buscados, además, por supuesto, de las mejores pociones. Pocas profesiones podrían tomar tesoros naturales que aumentan las estadísticas y mejorarlos o cambiarlos, pero los alquimistas sí. Bueno, los cocineros y algunas otras profesiones también podrían hacerlo, pero los alquimistas solían ser la profesión de referencia para ello. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde que Sultán se unió a Haven, y Jack no había sabido mucho del hombre que estaba a su lado enviando a la acosadora esclava con una entrega de hierbas que había adquirido de otro comerciante. Jake ni siquiera lo había pedido, pero estaba feliz de recibir los bienes. La mujer parecía extrañamente contenta con su situación, y Jack realmente no quería cuestionarlo. No tenía idea de lo que Miranda había hecho con esa dama Gaby y no se preocupaba por ella de ninguna manera. En este momento, quería concentrarse únicamente en hacer elixires. Los elixires eran bastante diferentes de todo lo que había creado antes. Las pociones y los venenos eran mucho más, como decirlo, de naturaleza temporal. Eran una vez y hecho tipo de cosas. Su energía solo tuvo que hacer su trabajo por un breve periodo antes de desvanecerse. Por supuesto, había venenos y probablemente también pociones con efectos más duraderos, pero nada al nivel de un elixir.
Los elixires tenían un fuerte sentimiento de permanencia. Un efecto permanente en los registros de una persona. Un aumento permanente en las estadísticas. Para muchos otros bienes, Jake podría infundir mucho más de sí mismo en sus creaciones, y estaría bien, pero para los elixires, necesitaba una sensación de separación. Necesitaba permitir que los ingredientes realmente brillaran, siendo él solo un facilitador del proceso. Si bien eso no sonaba tan difícil o complicado, seguro que lo era. Porque no solo Jake no podía entrar y ser una fuerza dominante en el proceso, sino que los ingredientes también tenían que ser amables entre sí y encajar. Con muchos venenos, podría obligarlos a unirse con su voluntad, pero eso no funcionaría aquí. Sin embargo, Jake tenía algunas ventajas al hacerlo. Tenía el ojo de águila absorto con paladar y poco a poco estaba aprendiendo sobre eso, y uno de los beneficios de comer algunos de los plátanos había sido que también había ganado un poco de comprensión de ellos. En última instancia, esto resultó en que Jake hiciera un progreso muy sólido. Jake quemando materiales como si no tuviera preocupaciones en el mundo también significaba que no tenía que perder mucho tiempo considerando las cosas. Podía intentarlo impulsivamente, y si fallaba, mala suerte. Podría intentarlo de nuevo. Además, comer bocadillos siempre fue un buen momento, incluso si algunas de las cosas habían un poco raras. 2 semanas no era mucho tiempo, pero tampoco era corto. Al principio, a Jake le costó decidir si debía empezar con agilidad o con elixires que mejoran la vitalidad, pero finalmente se decidió por la agilidad. En última instancia, él realmente no quería consumirlos para obtener vitalidad, pero estaría feliz de tragar elixires de agilidad. Después de eso, haría unos para la percepción. Entonces, incluso con dificultad, esto significó que después de 2 semanas de experimentación, 3 profesiones y 2 niveles de carrera, confiaba en su primer éxito. Si bien fue difícil y un nuevo desafío, Jake ya no era un alquimista sin experiencia. Y, por mucho que odiara admitirlo, su afinidad arcana volvió a ser de ayuda. Al menos le ayudó a sintonizar más fácilmente con la parte de permanencia de las creaciones al considerar la estabilidad inherente a su afinidad. No fue nada significativo, solo un buen empujón. ¿En cuanto a qué ingredientes usó? Bueno, para empezar, se limitó a los que le sobraban. En los últimos 2 días, había pasado a implementar también aquellos de los que tenía un poco menos. Three-Little Monkey Beast Cores. No es que a Jake le faltaran esos, después de todo, había tenido un poco de genocidio de monos, e incluso si no hubiera tomado cadáveres, había reunido cada núcleo. Junto con muchos otros ingredientes de rareza común y algunos pocos de rareza poco común, derrochó un poco para aumentar sus posibilidades de éxito. El proceso de elaboración en sí fue relativamente fácil. Jake usó el núcleo como centro mientras lo derretía lentamente usando sus llamas dentro del caldero. A continuación, agregó algunas bayas que eran demasiado débiles para aumentar la agilidad por sí mismas pero que aún contenían la energía. Después de eso, también entró un poco de hierba, un pequeño trozo de corteza y muchas hojas. Todo se derritió y se empujó hacia el residuo del núcleo. Jake no le dijo al núcleo qué hacer, ya que el residuo del núcleo ya estaba alineado hacia la agilidad y las partes del núcleo que no estaban alineadas hacia la agilidad fueron realineadas rápidamente por los ingredientes. Jake solo había fallado 3 manualidades con este método antes y la última vez había estado cerca. Esta vez no estuvo cerca, fue un éxito. Asterisco has elaborado con éxito, celerita elixir, común, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, DIN. Profesión, el alquimista hereje elegido de la víbora maléfica, ha alcanzado el nivel 112, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Jake inspeccionó el brebaje y asintió ante el resultado. Apenas notó las notificaciones de subida de nivel y no se había molestado con ellas durante las últimas 2 semanas. Probablemente debería haberlo hecho, considerando algunas de las implicaciones que tenían. Celerita elixir, común, un elixir creado a partir de una mezcla de ingredientes comunes, junto con algunos poco comunes y un best core de grado de un mono tralateo.
Permite que cualquiera que beba este elixir reciba parte del poder innato de los materiales, mejorando la agilidad. Más 3 agilidad al consumir. Requisitos: rango de o superior. Vio que este primer lote solo tenía suficiente para 2 elixires. Si bien eso parecía terrible, entonces valía el valor de 2 plátanos. No es que sus elixires fueran tan buenos como los plátanos. Había una distinción importante: el requisito. Cualquiera podía comer un plátano, mientras que tenías que ser de grado D para usar el elixir. Jake sabía que gran parte de la dificultad en torno a los elixires era permitir que aquellos más débiles, especialmente aquellos por debajo del grado D, pudieran beneficiarse de ellos. Jake todavía tenía mucho camino por recorrer antes de poder crearlos con éxito. No es que él estuviera trabajando para lograrlo. No, en cambio, Jack presionaría directamente para obtener elixires de rareza poco común y, finalmente, una versión rara antes de la búsqueda del tesoro. Usaría el ojo y algunos otros artículos que esperaba que Sultán pudiera conseguir a tiempo para la versión rara. Entonces, con suerte, también podría hacer un elixir de vitalidad raro con lifecore y lifebines del hongo azul. Pero para hacer eso, tendría que seguir moliendo. En cuanto a qué más estaba pasando durante este tiempo. Bueno, Jack había sido relegado a su porche cuando la construcción subterránea realmente había despegado. Jake también había aprendido que la razón por la que Hank había retrasado la construcción no era que tuviera mejores cosas que hacer, fue porque había estado cerca de su propia profesión evolución. Había obtenido una nueva profesión llamada Capataz General de Haven. Aparentemente, la profesión era bastante impresionante y proporcionaba casi tantas estadísticas como la de Miranda, lo que la colocaba en el escalón superior de las profesiones en general. Sin embargo, el hombre no estaba cerca del grado D, ya que había descuidado su clase por completo desde que llegó a Haven. Había dicho que había terminado de pelear, y aunque Jack no lo entendía, todavía optó por respetar la decisión del hombre. De todos modos, después de que evolucionó, Hank regresó y el complejo subterráneo de Jack estaba progresando rápidamente. Naturalmente, el alquimista que lo poseería también había estado dispuesto a dar su opinión. Jake mismo no interfirió más después de eso, solo se sentó en el estanque con su caldero, solo espiando a través de su esfera de vez en cuando. Estar allí también le permitió contar cada vez que aparecía una nueva banana en el árbol, y el sistema automático de recuperación de bananas de Mistie capturó una. Jake contó 11 en este momento. Así es, había logrado convencer a Sylphie de que no los comiera a la vista, principalmente a través del soborno y la persuasión. En cuanto a dónde estaba el pájaro en estos días, realmente no lo sabía. Sin embargo, esperaba que se estuviera divirtiendo, a medida que se acercaba más y más a convertirse en un halcón de grado D de pleno derecho. El pequeño bicho lindo probablemente estaba jugando en el bosque. Ellos crecen tan rápido. El mundo era intrínsecamente injusto. Las razas lucharon mientras hacían todo lo posible para sobrevivir, pero algunas lo tuvieron más difícil que otras. Por ejemplo, si los líderes de una determinada especie cayeran, tendrían que luchar para sobrevivir y reconstruirse, con la esperanza de que un alfa poderoso no viniera y reclamara su territorio. Esto era raro, pero podría suceder si el que vino a matar a su líder consumió o se llevó el tesoro natural que originalmente habían reunido. El líder de esta raza en particular había caído, pero su nido y esperanza para la próxima generación no habían sido tocados. Una de sus matriarcas sobrevivió para reconstruirse con los jóvenes escondidos, ya que ella había estado muy por debajo del suelo con ellos cuando el depredador apareció y aniquiló todo a su paso. Crecieron rápidamente y, en poco tiempo, los grados D entraron en el bosque para tratar de recuperar su territorio. Ninguna otra bestia lo había reclamado ya que su tesoro natural se había ido. Sin embargo, esto no significaba que el territorio fuera inútil. Por el contrario, había un aire de antigüedad y el concepto de tiempo era más prominente allí, lo que lo convertía en un excelente lugar para que vivieran estos monos. Al menos, debería serlo. El Mano Tralateo saltó a través de los árboles mientras huía de su depredador. Había estado afuera con un grupo de sus hermanos menores y se había alejado demasiado del nido. Debería haberlo sabido mejor,
pero no había detectado al enemigo hasta que fue demasiado tarde. O, más exactamente, no reconoció que era un enemigo hasta que fue demasiado tarde. Porque el depredador no había sido sutil. Un tornado había pasado, desgarrando los árboles. No era poderoso, casi como si el invocador no buscara hacer ningún daño con él, sino simplemente tener efectos estéticos. No podía ser para esconderse. Seguramente no. Eso sería ridículo. Pero por ridículo que fuera, ese tornado se había convertido en un enemigo aterrador. Una explosión había matado a uno de los monos más débiles casi al instante, una cuchilla de viento cortó a otra. El Tralatel había tratado de defenderse, pero descubrió que su magia de peso no tenía el efecto que debería. Nada de lo que pudo hacer funcionó. Lo ridículo era que el que lo perseguía no era un grado de no estaba destinado a ser el depredador, pero lo era. Era demasiado rápido, demasiado fuerte, y sus garras, alas y magia cortaron al Tralatel una y otra vez mientras intentaba defenderse mientras huía de regreso a su hogar y a la matriarca. Pero en el fondo, sabía que no lo lograría. A pesar de su pequeña forma verde, el halcón era un monstruo absoluto. El mono estúpido era mega malo jugando a la mancha y súper débil incluso si era como mamá y papá. Sylphie se las había arreglado para acercarse sigilosamente y lo atacó con un poderoso BAW, y un boss, y derribó a los dos malos con el malo más grande. El gran mal trató de hacer esas cosas que dificultaban volar, pero Sylphie usó Green Shield para detenerlo. El escudo verde era agradable. El mono estúpido luego trató de arrojar cosas y golpeó a Sylphie con sus cuerdas traseras, pero Sylphie era demasiado rápida e inteligente para eso. Mamá y papá le habían dicho que cazar a los grandes malos era peligroso, pero ella los había seguido cuando cazaba antes, y no eran tan duros. Ella podía manejarlos totalmente. Al menos en este sí podía, algunos de ellos todavía daban miedo. Sylphie no era estúpida. Le preguntó al viento cada vez antes de ir por el malo, y solo cuando el viento dijo que estaba bien, ella atacó. El viento estaba siempre presente y casi siempre respondía. No era como una cosa parlante como lo hacía el tío, sino más bien una cosa susurrante como él, bueno, como el viento. Siguió volando tras el mono durante un rato, atrayéndolo mientras huía con sus supervientos. A veces se daba la vuelta para lanzar cosas, y la próxima vez que lo hizo, Sylphie usó un supermovimiento, cortó la rama en la que estaba a punto de aterrizar. Pero no cayó como se suponía que debía. Siguió volando hacia adelante como si no le importara, lo cual era súper injusto. ¿Por qué Sylphie se cayó cuando no intentó volar y el mono tampoco? Probablemente estaba haciendo trampa. Era como la forma en que el tío hacía trampa durante la etiqueta todo el tiempo. Obligándose a dar pasos súper largos y haciendo que sus bocadillos no se muevan como deberían. Súper injusto. Bueno, Sylphie siempre ganaba al final, porque Sylphie nunca se rendía. Y ella tampoco se daría por vencida ahora, pero mostraría lo increíble que era. Se hizo mega rápida y voló hacia adelante cuando sus garras comenzaron a brillar en verde. Si bien el tío era un poco débil, solo muy bueno para huir y jugar con su olorosa olla, también tendía a ser muy duro cuando lo golpeaban. Mamá y papá también dijeron que lo era. Ella pensó que no podía hacerle daño, y él dijo que estaba bien, que ella no estaba mal, y que no era su culpa cuando accidentalmente. Sylphie todavía se sentía mal por eso. El tío se lastimó porque su golpe de garra verde brillante fue demasiado fuerte. Aprendió a usar eso solo con los malos, como el estúpido mono que arroja cosas malolientes. Al tío tampoco le gustaban los monos que tiraban cosas malolientes. Lo cual era raro porque al tío le gustaba jugar con una olla maloliente, pero tal vez eran diferentes. ¿Diferentes tipos de mal olor? Sylphie lo descubrió. Ella era tan inteligente. Una cosa que había aprendido era que tenía que hacerse fuerte y defender al tío para que pudiera seguir jugando con ella y su olorosa olla. A Sylphie le gustaba el tío, él era una de sus 3 personas favoritas en todo el mundo. Entonces, para lograr su objetivo, tuvo que vencer al mono malo. Voló cerca, y el mono trató de escapar, pero ella no pudo con sus vientos. Se agitó y trató de golpear con la cola,
pero fue bloqueado por el escudo verde. Al final, no tenía nada más que usar cuando las garras se cerraron alrededor de su cabeza. Mientras golpeaba, las garras se hicieron más grandes, y dos de sus garras verdes brillantes se clavaron en las cuencas de sus ojos mientras intentaba luchar. No pudo sacarla cuando Sylphie cavó en su cerebro y vertió más poder en su agarre. Finalmente, golpeó un árbol, haciendo que sus garras se clavaran más profundamente. Siguió volando con el mono que luchaba por un poco más de tiempo, aplastándolo contra árbol tras árbol hasta que dejó de moverse y obtuvo el buen trabajo. Vi. Sylphie chilló de alegría cuando se dio la vuelta para volar de regreso a casa. Cazar a los malos era muy agotador y el tío tenía bocadillos en casa. Oh, pero se acordó de traer la pequeña cosa del núcleo que ya no es tan sabrosa del mono. Al tío le gustaban esos, y Sylphie se ponía más feliz cuando el tío estaba feliz porque ella era una de las buenas. Capítulo 269. Jake se sentó con un libro en una mano, hojeándolo mientras acariciaba las plumas de Sylphie con la otra. Ella yacía durmiendo la siesta en su regazo, aparentemente muy contenta con la situación. Había estado trabajando duro como siempre basándose en cómo logró recuperar el núcleo de un mono de grado D. Sintió una extraña sensación de orgullo de que ella logró matar a los grados D en solitario cuando todavía no era un grado D completo. Sin embargo, ella estaba llegando allí. Selfie and Aes, nivel 91. Teniendo en cuenta que solo pasaba un poco de tiempo todos los días cazando, era impresionante cómo todavía obtenía más de un nivel cada 2 días. Hawkie se había nivelado mucho más lento que ella. Por supuesto, Sylphie solo podía dormir y alcanzar el nivel 100, pero su caza lo aceleró bastante. Visualmente, parecía haberse asentado en su forma final, por así decirlo. Un poco más pequeño que Hawkie, mucho más pequeño que Mistie, y en general solo una linda y tierna bola verde de plumas de la muerte. Otros tal vez la miraban como algo más que la adorable cosita que era, pero a Jake no le importaban esas personas. Estaba orgulloso de lo fuerte que era. ¿Era tan fuerte como lo había sido Jake a su nivel? No. Ni siquiera cerca. Él había matado a los grados de mucho antes, y el mono que ella había cazado solo había estado alrededor del nivel 100 a 105 por lo que podía ver desde el núcleo. Sin embargo, eso no la hacía débil, ni mucho menos. Por el contrario, ella era una bestia malditamente fuerte para su nivel, y estaba seguro de que solo se volvería más fuerte con el paso del tiempo. Por lo que Jake había visto de su lucha, tenía habilidades y destrezas de muy alto nivel, pero luchó con batallas prolongadas y manteniendo la presión. Ella consumió cantidades increíbles de maná con prácticamente todas sus habilidades, incluso si estaban un poco dominadas. Especialmente esa burbuja verde que invocó para protegerse fue impresionante y fue en parte la inspiración para la barrera arcana de Jake. En última instancia, sin embargo, no importaba. Jake no necesitaba que ella fuera fuerte, solo quería que ella fuera feliz. Entendió que la felicidad y el poder a menudo estaban unidos en este nuevo mundo, y Sylphie parecía tener un deseo innato de volverse más poderosa. Jake felizmente ayudaría a fomentar eso si la hacía feliz, y si no, él la protegería. Ella ya era como una familia para él, lo que le hizo pensar en su familia real. Todavía no había ido a verlos, incluso si realmente debería haberlo hecho. Pero, algunas partes de él tenían miedo. Caleb se había adaptado bien, pero ¿y su madre y su padre? Caleb dijo que estaban bien, lo que lo tranquilizó, pero aún estaba preocupado. Le preocupaba especialmente cómo lo recibirían. Jake sintió que no era la misma persona ahora que estaba antes del sistema. Lejos de ahí. Temía que no lo reconocieran o lo rechazaran. Mierda, había matado a más humanos que la mayoría de los famosos asesinos en serie anteriores al sistema. Probablemente fue una preocupación sin sentido ya que su otro hijo, el líder de un culto de sombras asesinas, fue aceptado. Así que tuvieron que adaptarse al nuevo mundo al menos un poco. Jake no estaba tan preocupado por Maja ni por su sobrino recién nacido. De hecho, conocía la mayoría de los problemas médicos desde el nacimiento y todos los que eran prácticamente inexistentes después del sistema. Sus únicas preocupaciones eran si los dos estaban a salvo, y si Jake sabía algo sobre su hermano,
era que mantendría a su familia a salvo por encima de todo. Además, si alguna vez estaban realmente en problemas, Jack esperaba que Billy le avisara. Si no, los dos tendrían problemas. Billy también lo sabía completamente y le dijo a Jack que no se preocupara sino que se concentrara en sí mismo. Bueno, él y el pájaro. Incluso a Billy parecía gustarle Sylvie y la llamaba interesante, que era el código de Billy para alguien que le gustaba. El pequeño halcón en su regazo se despertó de su sueño y sacudió sus plumas un poco mientras miraba a Jack con sus grandes ojos. Jack le devolvió la sonrisa y le frotó la cabeza y la rascó debajo del cuello. Ella acarició su mano y parecía estar disfrutándolo mucho. ¿Tienes hambre?, preguntó, obteniendo un chillido feliz en respuesta mientras ella batía sus alas con emoción. Jake sacó una bolita y se la ofreció. Ella lo tragó y lo acarició contra su pecho. Por cierto, Sylvie, recuerda no adentrarte demasiado en el territorio de esos monos, y si ves uno de los delgados y largos, aléjate de él. Esos son bastante rápidos y pueden volverse peligrosos, ¿de acuerdo? Jack le advirtió porque sabía que el halcón volvería a sumergirse en el bosque pronto. Ella lo miró con duda, sin creer del todo en el consejo de Jack. Confía en mí en esto, ¿de acuerdo? Incluso tu mamá y tu papá no pueden manejarlo sin trabajar juntos, por lo que pueden ser demasiado para ti por ahora, ¿de acuerdo? No estoy seguro de haberlos tomado fácilmente, si es que lo hubiera hecho, antes de alcanzar el grado de, explicó pacientemente. Sylvie lo miró, aún escéptica, pero pareció aceptar lo que dijo. Jake asintió mientras le daba otra palmadita y ella se levantó, lista para otro día de aventuras. Él la despidió con una sonrisa mientras se sumergía en su trabajo de nuevo. Era el día que había hecho su primer elixir de rareza común y por el resto del día quería practicar eso. Todavía no había consumido ninguno de ellos, pero estaba esperando. Después de todo, no era como si Agility realmente ayudara con su alquimia. Tenía más de 600 estadísticas para llenar con cosas para comer o beber, y ya había decidido que la mayor parte de eso fuera agilidad y percepción. La percepción sería la mejor debido a todos los amplificadores de porcentaje, pero la agilidad quedó en segundo lugar porque era excelente para el combate. Además, no era como si no pudiera obtener más títulos o tal vez habilidades para mejorar también la agilidad en el futuro. De todos modos, por ahora, Jack se sumergió en enviar lotes de elixires de agilidad como si no hubiera un mañana. Luego, cuando se sintiera bien practicado, comenzaría a trabajar en la versión de rareza poco común. Era un gran plan, se estaba apegando a él, y estaba completamente seguro de que no se había perdido nada importante. Vilastro Moss consideró si debía recordárselo. ¿Debería él? No, recordó Jack. Lo hizo, ¿verdad? A veces, el primordial odiaba que no existieran habilidades efectivas para leer la mente, otra regla dura del sistema, y la santidad del alma verdadera y todo eso. Podías ojear e incluso ingresar y leer los recuerdos a veces con habilidades especiales, pero eso era más como ver una película del pasado. En realidad, era algo bastante parecido a lo que Viper realmente quería que Jack recordara. Pass of the Heretic Chosen no era una habilidad normal. De nada. De hecho, nunca antes se había encontrado con uno idéntico. Bueno, las habilidades para experimentar el pasado no eran, como se dijo, tan especiales, pero la forma en que lo hizo fue algo diferente. Sacó récords directamente, le permitió a Jack ver toda la situación no solo desde el punto de vista de Vilastro Moss, sino también desde el de otros actores importantes y sus interpretaciones de lo que sucedió. Más aún era que Vilastro Moss no tenía ningún control sobre él. Sabía que a la Santa Iglesia y a muchas otras facciones les gustaba tener este tipo de experiencias para sus miembros, pero siempre era algo bien organizado. Mostraría un momento predeterminado, y sería uno altamente regulado y editado, por así decirlo. ¿Pero el camino del hereje elegido? El dios presentado no tenía ni una pizca de control. Así que fue tan frustrante como interesante. Casi la mitad de frustrante que Jack ni siquiera había reconocido que había alcanzado el nivel 110 en su profesión y había desbloqueado otro uso de la habilidad. ¿Quizás aún no podía usarlo? ¿La víbora no lo había intentado? Bueno,
él no podía leer su mente, así que tal vez. Tal vez no. Bueno, su cabeza estaba en otros lugares, principalmente en la alquimia, así que no todo fue tan malo. Jake todavía encontró tiempo para relajarse con Selfie Aeneas que pronto se acercaba al nivel 100. Jake claramente se preocupaba por el pájaro, y Vilastromos tuvo que admitir que podía ver el atractivo. Era una bestia poderosa para su nivel, y Jack ni siquiera había empezado a darse cuenta de cuánto la había afectado. Nacer creciendo y en su presencia tenía algunos efectos peculiares. Por un lado, no desconfiaba instintivamente de él. Así que sí, el halcón también era interesante, pero no tanto como Path of the Heretic Chosen. ¿Podría Jack realmente haber olvidado por completo la habilidad porque estaba tan concentrado en hacer algunos elixires de mierda y jugar con un pájaro ciertamente lindo? Priorizó seriamente eso sobre una posible habilidad legendaria y la capacidad de sumergirse en el tiempo y el espacio y experimentar los registros de la primera era y el surgimiento de un primordial. No, eso no puede ser. Eso fue exactamente. Jake había olvidado por completo la habilidad ya que estaba demasiado absorto en mejorar sus elixires, y los únicos descansos que se daba a sí mismo eran cuando Sylphia regresaba, e incluso esos descansos los pasaba leyendo libros sobre elixires mientras tanto. Los libros todavía eran de la mazmorra, y tenía que admitir que ya no eran tan útiles, pero tenían que servir por ahora. ¿Debería haber recordado Path of the Heretic Chosen? Probablemente, pero su singular enfoque en los elixires tampoco estaba mal. De nada. Había entrado en un estado cercano al trance, solo enfocándose en su alquimia, eliminando todo lo demás. Pasaron los días mientras Jack molía como nunca antes. Producía elixir tras elixir y recibía un flujo constante de ingredientes de Lillian, que supervisaba System Store, tanto las ofertas del sistema como de otras personas que vendían a través de la tienda, así como de Sultán, que también estaba atento. 10 elixires se convirtieron en 20, 20 en 40 y 40 en 80. Pronto, Jack tenía más de 100 elixires, todos dando más 3 de agilidad para cualquiera por encima del grado de. Fue entonces cuando Jack también cambió a otra cosa, principalmente para introducir algo de diversidad. Jake tardó menos de 30 horas desde que cambió al primer éxito. Asterisco ha creado con éxito, Bata Elixir, común, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Bata Elixir, común, un elixir creado a partir de una mezcla de ingredientes comunes, junto con algunos poco comunes y un Monster Core de grado de un Deepwater Warrior. Permite que cualquiera que beba este elixir reciba parte del poder innato de los materiales, mejorando la vitalidad. Más 3 vitalidad al consumir. Requisitos, rango de o superior. Estos Jack no tenía intenciones de consumirse a sí mismo en absoluto. No, todos eran para System Store. Desafortunadamente, no pudo hacer tantos debido al uso de núcleos de Deepwater Warrior, de los cuales tenía significativamente menos, pero tendría que arreglárselas por ahora. Bueno, en general, no fue un problema ya que tenía incluso más núcleos de Deptweller que núcleos de mono. Solo usó un Warrior por ahora debido a lo mucho más potente que era. Cuando tuviera más habilidad, podría cambiar a los regulares. En cuanto a los Fungal Mancero, los de los mini jefes, los guardó para los elixires poco comunes y raros. Jake no sabía cuánto dinero ganaba y no le importaba. Jake simplemente entregó los elixires a Lillian colocándolos fuera de su cabaña y le pidió que los vendiera. Más tarde, se enteró de que Sultán compró muchos de ellos. Aparentemente, los elixires de todo tipo eran una rareza masiva en la Tierra. Mierda, cualquier elemento que aumentara las estadísticas era una rareza. 26 días antes de la búsqueda del tesoro, Jack tuvo otro gran éxito al crear un artículo que había esperado hacer durante mucho tiempo. Asterisco ha creado con éxito, Sansa's Elixir, común, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Sansa's Elixir, común, un elixir creado a partir de una mezcla de ingredientes comunes, junto con algunos poco comunes y un Best Core de grado de un Sunshade Eagle. Permite que cualquiera que beba este elixir reciba parte del poder innato de los materiales, mejorando la percepción. Más 3 percepción al consumir. Requisitos,
rango de O superior. El núcleo no procedía de ningún comerciante ni de su propia cacería, sino que Misty y Hawkie lo entregaron junto con una docena de otros núcleos de la misma bestia. Se las arreglaron para comunicar que un cañón más profundo dentro del bosque estaba densamente poblado con estas águilas, y los dos halcones cazaban principalmente esas en estos días. Jake tenía la fuerte sensación de que ni a Misty ni a Hawkie les gustaban mucho las águilas. Espera, ¿las águilas no cazaban halcones? Supongo que entonces tiene sentido, venganza poética o algo así. De todos modos, vinieron, se llevaron a Sylphie con ellos y regresaron a los pocos días con más núcleos antes de partir nuevamente para un viaje más largo. Estaba limitado en estos núcleos, pero por ahora, Jake haría todo lo que pudiera. Ah, ¿y estos elixires? Fueron directamente a su vientre. Has asimilado una poderosa energía de percepción. Más 3 percepción. Has asimilado una poderosa energía de percepción. Más 3 percepción. 24 días hasta la búsqueda del tesoro y Jake se quedó sin núcleos para usar en sus elixires de percepción. Terminó bebiendo 23 de ellos, lo que significa un aumento total de 69 de percepción. Lindo. Pero que no tuviera materiales no significaba que se detuviera. Simplemente significaba que comenzó a impulsar la versión de rareza poco común de los elixires que mejoran la agilidad. Esta resultó ser una experiencia bastante diferente a otras veces en las que intentó esforzarse para mejorar una rareza. Se sumergió con un enfoque absolutamente singular y no dudó en desperdiciar incluso materiales raros, incluidos los plátanos. Jake entró con pocas expectativas pero pronto descubrió algo, el método era el mismo. Todo lo que necesitó fue más energía y mejores ingredientes. Pensándolo bien, en realidad tenía mucho sentido. ¿Por qué uno no consumiría una gran cantidad de elixires de rareza común y simplemente terminaría de esa manera? Jake había consumido más de 20 sin perder ningún efecto. Entonces, tal vez esa fue la razón por la cual el sistema no vio ninguna razón para hacer que las rarezas más altas de los elixires fueran mucho más difíciles. No era como pociones o venenos donde cada rareza era un aumento cualitativo significativo. Los elixires eran principalmente más cantidad, y aunque requería más control, concentración y delicadeza, no era tan malo. 19 días hasta la búsqueda del tesoro, lo hizo. Asterisco has creado con éxito, Celerita Elixir, poco común, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Celerita Elixir, poco común, un elixir creado a partir de una mezcla de ingredientes raros y poco comunes, así como el Best Core de grado de un Tralatel Dervish. Permite que cualquiera que beba este elixir reciba parte del poder innato de los materiales, mejorando la agilidad. Más 10 agilidad al consumir. Requisitos, rango de O superior. Jake preparó los 2 elixires mientras revisaba otra notificación. Otro esperado con poco o ningún impacto en el límite. Asterisco habilidad mejorada asterisco, Craft Elixir, común y GT, poco común, pociones para emergencias, frascos en preparación para los enemigos más duros y elixires para construir la base del poder. Permite al alquimista crear elixires de rareza poco común e inferior. Los elixires pueden otorgar a quienes los consumen un aumento permanente de las estadísticas. Debe tener materiales y equipos adecuados para crear pociones. Agrega un pequeño aumento a la efectividad de los elixires creados basados en la sabiduría. Con otros 2 elixires en botellas, Jake no dudó en encender otro lote mientras también comenzaba a trabajar en el otro elixir de rareza poco común, el de Vitality. Terminó Vitality y estaba guardando el de Perception para cuando tuviera más núcleos. 14 días antes de la búsqueda del tesoro, Jake había estado trabajando como una maldita fábrica de elixires de rareza poco común, y alguien no podía esperar más. Jake, por el amor de Dios, revisa tus notificaciones y revisa tu maldita habilidad Path of the Heretic Chosen. Billy de repente le gritó a Jake después de que terminó otro lote. ¿Esperarlo?, preguntó Jake, confundido mientras miraba a su alrededor. Oh, cierto, niveles. Jake tuvo que admitir que las últimas 2 semanas se habían mezclado un poco, y apenas recordaba nada además de la alquimia.
Incluso todas sus reuniones con Miranda habían sido pospuestas, y en realidad no había hablado con nadie más que cuando alguien venía con bienes, eso apenas había sido un reconocimiento de su presencia. Sylvie, Hawke y Misty tampoco habían regresado todavía, pero tenía la sensación de que estaban bien. Reconoció que había estado demasiado concentrado y revisó sus notificaciones. Oh. Asterisco, Dean. Profesión, Harrow the Chosen Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 113, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, Dean. Profesión, Harrow the Chosen Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 119, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, D, ha alcanzado el nivel 124, puntos de estadísticas asignados, más 15 puntos gratis asterisco. Asterisco, Dean. Profesión, alquimista hereje elegido de la víbora maléfica, ha alcanzado el nivel 120, puntos de estadísticas asignados, más 10 puntos gratis asterisco. Resultó que Jack, entrando en un poco de trance, había funcionado bien para él. En su defensa, acababa de obtener ese último nivel hace 30 minutos. De todos modos, Jack debería hacer esto más a menudo. Quería ir a ver su nueva habilidad profesional disponible, pero tenía la sensación de que Billy realmente quería que primero revisara ese Path of the Harrow Chosen. Capítulo 270. Hawke abrió el menú de su sistema y revisó todas las cosas. Había ahorrado una cantidad estúpida de puntos gratis. 220 de ellos, para ser exactos. Probablemente debería haberlos tirado donde pertenecían, para empezar, pero bueno, mejor tarde que nunca. ¿En cuanto a dónde pertenecían? Todo a la percepción. Diablos, si Jack hiciera otro de esos extraños viajes heredados de su Path of the Harrow Chosen, sería una tontería no tener tanta percepción como sea posible para experimentarlo por completo. Al menos eso es lo que se repetía a sí mismo para justificar su cuestionable decisión de seguir tirando todo a la percepción. Simplemente le gustaba hacerlo, y sus otras estadísticas siempre habían estado creciendo muy bien, así que no era tan malo. Jack. La voz de Billy sonó antes de que Jack se desviara de nuevo. Sí. ¿Sabes qué? Solo para ti, revisaré mi Path of the Harrow Chosen antes de elegir mi habilidad de nivel 120. No digas que nunca hago nada por ti. Hawke bromeó mientras sacudía la cabeza y abría el menú. No era realmente un menú, Jack más simplemente empujó la habilidad y vio si hacía algo. Sabía que no era seguro que pudiera usar la habilidad y potencialmente obtener una mejora, pero que necesitaba alcanzar un umbral que no conocía. Asumió que había alcanzado el umbral de paladar casi únicamente debido a la prueba de la miríada de venenos, pero no estaba seguro de ninguna de las otras habilidades. Así que tenía que ser honesto, en realidad estaba un poco sorprendido cuando la habilidad respondió, y sabía que podía activarla. Un aviso apareció ante él. ¿Deseas experimentar el legado de la víbora maléfica? Usos restantes, 2. Hawke lo miró por un momento mientras se preguntaba de qué habilidad podría tratarse. Una parte de él esperaba sentido, pero lo dudaba seriamente, pero era solo una débil y vana esperanza. Hawke también podría usar más percepción. Sí, funciona. 2 usos también. Supongo que lo intentaré, dijo Jack, preguntándole a medias a Billy. Vea por ello y dime lo que viste después, respondió el dios. Hawke asintió mientras aceptaba la indicación cuando su visión se oscureció. El consejo se había reunido y estaban listos para dictar sentencia. Habían intentado asustar a la bestia varias veces, pero siempre regresaba. No sabían de dónde había venido, simplemente un día entró en la oligarquía imperial y comenzó a devastarla. Sin embargo, no era como las otras bestias. Los monstruos nacidos en la infinidad del espacio a menudo eran simplemente bestias o criaturas sin inteligencia que solo buscaban matar y consumir. A menudo eran débiles para su nivel y un solo miembro del consejo podía derribarlo fácilmente. Pero, un miembro del consejo ya había caído ante esta amenaza, forzándolos. Claro, había sido el miembro del consejo más débil, pero aún así era significativo.
Para empezar, era una rareza que se vieran obligados a encontrarse así, especialmente en persona. Todos y cada uno de ellos eran las primeras potencias de grado B, y cada uno había conquistado sus respectivos mundos hace mucho tiempo y fundado facciones sin rivales además de los demás. Al final, se había logrado un equilibrio, y ahora la guerra entre sus facciones era simplemente un juego para nutrir a nuevos luchadores que valieran la pena. También fue una valiosa fuente de experiencia para ellos como líderes respectivos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Tiramos la trampa en Neonbel una vez que llegue la bestia?, preguntó el miembro del consejo. Era el más desesperado como la bestia ahora en su imperio. El último imperio en el que había estado, el miembro del consejo de allí había sido asesinado antes de que la bestia avanzara para encontrar nuevos desafíos y reclamar todos sus tesoros nacionales. Entonces, naturalmente, temía ser el próximo en caer sin ayuda. De acuerdo, dijo uno de los miembros más fuertes del consejo. Sin embargo, incluso si ninguno era lo suficientemente fuerte como para matar fácilmente a los demás, eso no significaba que fueran realmente iguales. El soborno para hacer que este miembro del consejo aceptara primero no había sido barato. Bien, otro asintió con la cabeza. Dos más asintieron, y los últimos 4 también estuvieron de acuerdo después de algunas dudas, ya que no querían ser los únicos que no participaran. Una vez que la bestia estuviera muerta, eso se reflejaría mal en ellos. La última vez que un miembro del consejo había ascendido a grado B y se había unido, se había vuelto arrogante y, bueno, no había sido miembro del consejo por mucho tiempo. O vivo, para el caso. Estimamos que la bestia llegará allí en los próximos 2 años, así que preparemos nuestras defensas. La visión de Jack cambió y vio un nuevo planeta. Uno completamente azul y resplandeciente de energía, decenas si no cientos de veces más grande que incluso la Tierra del tamaño del Sol. También parecía casi cristalino y muy de otro mundo. Vio a los 9 miembros del consejo descender al planeta y, desde allí, su visión se aceleró. Vio el planeta girar a gran velocidad mientras lo seguía por el espacio hasta que finalmente llegó el fatídico día. Una figura se acercó desde muy lejos en el espacio. Batieron las alas cuando una sombra pareció seguir a la criatura, y un miasma marcó su camino, y la muerte estaba a su paso. Era un dragón verde oscuro con púas recubriendo su cuerpo y 2 ojos verde oscuro que observaban el planeta en la distancia. Jake lo reconoció como la forma que había visto ascender desde el planeta en el mural en el Challenge Dungeon. Entonces, Malefic Vapor se convirtió en un dragón en grado B y dejó su planeta natal. Jake se dio cuenta mientras seguía observando. Todavía no había entrado en ese estado de observación extrema, por lo que sabía que aún no era el momento. Pero aún así mantuvo una cuidadosa vigilancia y lo asimiló todo. En el peor de los casos, sería una visión interesante de los grados B y, en el mejor de los casos, podría aprender algo de su batalla además de lo que pretendía la habilidad. El Malefic Vapor se detuvo mientras observaba el planeta. Esperó un poco y finalmente aterrizó en un gran asteroide que flotaba en el espacio, el único lo suficientemente grande para la bestia de varios cientos de metros de largo. La víbora miró hacia el planeta una vez más. ¿Él sabía? Quizás, quizás no. De cualquier manera, usaría un abridor verdadero y probado. Abriendo sus fauces, el dragón inhaló. Jake sintió que el maná de la atmósfera era aspirado desde todas partes, así como el cuerpo del dragón zumbando con energía. Un brillo verde apareció alrededor de la boca cuando apareció una pequeña bola de energía, y luego respiró. Por un segundo, el mundo cambió de color. Parpadeó en verde cuando se lanzó el Dragon Breath. Instintivamente, Jack supo, este ataque era un concepto en sí mismo. El aliento del dragón, el movimiento característico de todos los dragones. Siempre había pensado que los dragones eran criaturas majestuosas y geniales que quería cazar totalmente, pero ver uno en acción era diferente. El aliento tomó la forma de un rayo de energía verde que se dirigió directamente al planeta, y Jack ya podía imaginar el efecto que tendría. Sería como un meteorito gigante estrellándose, quemando gran parte de la superficie con pura destrucción. Al menos lo habría hecho si golpeara. 5 puntos más abajo en el planeta comenzaron a brillar y apareció una barrera frente al rayo, a decenas de miles de kilómetros en el espacio.
Los miembros del consejo que lo convocaron parecían ser conscientes de que no sería suficiente, y pronto se colocaron en capas 5 más idénticos, cada barrera de miles de kilómetros de diámetro. Era una especie de defensa planetaria. El rayo golpeó la primera barrera cuando sonó una poderosa explosión, y parecía como si el espacio colapsara en el punto de impacto. Todo se deformó, pero al momento siguiente, Jake pudo ver lo que estaba sucediendo nuevamente, ya que el espacio se había reparado a sí mismo. La primera barrera se rompió y la segunda ya se había resquebrajado. Un segundo después, se dio cuando el aliento golpeó al tercero. Ese solo tomó unos segundos antes de que se erosionara lentamente, dejando en claro que el aliento tenía propiedades corrosivas. Barrera tras barrera cayeron mientras Molefic Vapor seguía usando su Dragon's Breath. Cuando golpeó al penúltimo, una figura apareció detrás del último. Puso su mano sobre él, y todo se iluminó con lo que parecía un círculo mágico inscrito en él. Justo cuando la penúltima barrera se rompió, vertió energía y toda la barrera se disparó hacia adelante con un impulso increíble hacia el Viper. El aliento simplemente no tendría tiempo de erosionarlo a tiempo, y el enorme dragón se vio obligado a esquivar cuando el asteroide en el que había estado sentado se convirtió en polvo cósmico. Jake sintió la impaciencia de Viper mientras volaba hacia el planeta. Su visión cambió una vez más, y Jake vio a los otros 8 miembros del Consejo escondidos en una especie de extraña burbuja espacial detrás de una de las lunas del planeta. Todos ellos estaban ocultos no solo en la burbuja espacial sino también bajo varias matrices. Habían estado allí durante más de medio año, esperando este día. Una vez que el dragón se acercó al planeta, se activó otro conjunto de barreras. Sin embargo, este no estaba destinado a mantener a la bestia fuera, sino a mantenerla adentro. Al mismo tiempo, un tercer conjunto se activó más cerca de la superficie del planeta, formando efectivamente un círculo cerrado de espacio alrededor del planeta. Solo 10 seres atrapados dentro, la víbora y 9 miembros del consejo. Si bien Jake ni siquiera podía usar identificar en nada, tenía la sensación de que todos estaban más o menos al mismo nivel. Al menos ninguno de los miembros del consejo parecía preocupado, ya que Jake asumió que podían ver el nivel del Viper. Desafortunadamente para ellos, estaban bajo una suposición, una que Jake entendía perfectamente. Una que habría hecho muchas veces sin que sus instintos le dijeran lo contrario. Estos 9 miembros del consejo eran genios absolutos de sus mundos. Eran los más fuertes. Tenían grandes clases, grandes profesiones y siempre habían luchado por encima de su propio nivel. Una bestia de igual nivel era solo otra presa fácil para ellos. Claro, habían conocido variantes y esas cosas, pero en el mundo real, no eran ni un centavo la docena. Así que avanzaron con absoluta confianza y atraparon al dragón dentro de la barrera para una batalla de 9 contra 1. Pero ellos no eran conscientes. Sin embargo, Jake lo sintió. La víbora maléfica no era la que estaba atrapada allí con ellos. Estaban atrapados allí con él. Los 9 se movieron para atacar. Jake vio ataques que no pudo entender completamente. Llamas que derretían colores, vientos de maná espacial que rasgaban el tejido de la realidad y muchos más tipos de magia, todas ellas más inútiles que las anteriores contra las escamas del dragón, ya que parecían casi beberse la magia. Los atacantes quedaron desconcertados por la falta de efectividad. Sin embargo, la esperanza no se perdió. Uno de sus miembros se teletransportó para estar justo encima de la cabeza de la bestia y golpeó hacia abajo con su martillo, con la esperanza de... Fue bloqueado cuando el dragón levantó sus garras, haciendo evidente que no solo era duro contra magia. Pero seguramente, las capacidades ofensivas de Viper, además del característico aliento de dragón, serían. Mana se manifestó en el aire cuando Molefic Vapor contraatacó con explosiones verdes. Mientras tanto, un miasma de veneno salió de las alas del dragón y se apoderó del área. Sus garras se balancearon y obligaron al que tenía el martillo a retirarse con un rasguño en el brazo. El intercambio fue breve, pero los había sorprendido a los 9. Pero, eso parecía ser suficiente. Se plantó una semilla. Uno de duda. Uno en el que la muerte o lesiones graves eran una posibilidad. Jake lo sabía porque había llegado el momento. Íntimamente sintió todo,
no solo lo que experimentó la víbora sino también los 9. Sabía que Viper había hecho todo lo posible desde el principio, incluso impulsándose desde el principio para parecer lo más fuerte posible. Esto fue planeado. Jake sintió miedo. Anticipación. Duda. Codicia. Enojo. Vacilación. Sed de sangre. Pero más que nada, sentía orgullo. Un orgullo que se manifestó como un aura, una presencia, cubrió el área, los 9 miembros del consejo adentro mientras la atmósfera entera parecía cambiar. Criaturas patéticas, resonó la voz de la víbora a través del espacio. ¿Cómo se atreven esos debiluchos a creerse conquistadores? Reyes. Emperadores. No eres más que presa para alimentar mi camino. Siéntanse honrados, porque ese es verdaderamente el propósito más grande que sus vidas podrían tener. Toma alegría mientras te devoro uno por uno. No temas por todo lo que has construido, porque te seguirá. Abraza la desolación, pues es el único fin que te espera a ti y a todo lo que has creado. Abraza la muerte. Abraza tu destino. Abraza la desesperación. Cada palabra hacía vibrar el espacio, cada sílaba desgarró las almas de los 9 miembros del consejo. Desgarró sus voluntades y sus mentes. Todo ello a través de la presencia que afectó a toda la zona. ¿Mana en la presencia? Jake se preguntó retóricamente mientras lo sentía. Las presencias no eran nada nuevo. Todo el mundo tenía uno, simplemente vino con volverse más fuerte. Podría volverse más prominente en algunos escenarios, como cuando Jack sintió una fuerte sed de sangre, entonces su presencia lo reflejaría. En general, las emociones fuertes se reflejarían en su presencia hasta cierto punto. Sin embargo, esto era diferente. Esta no era esa presencia pasiva. Este se sentía vivo. Estaba lleno de la voluntad y el orgullo de Malefic Vapor, ya que no solo comunicaba una emoción, sino que desgarraba las mentes de los 9 miembros del consejo. Incluso más que eso, contenía maná, algo que una presencia normalmente nunca haría, y para ser justos, Jack ni siquiera sabía que podría. La batalla apenas había comenzado y estaba lejos de terminar. Jake estimó que la batalla sería más o menos igualitaria y reñida por ambos lados, aunque admitió que creía que Viper ganaría, pero los 9 al menos podrían escapar, la mayoría de todos modos. Sin embargo, todos ellos se quedaron atónitos por un momento. Inmovilizado por la presencia de la víbora. Jake sintió lo que ellos sintieron, una sensación de miedo, desesperación y desesperanza. Como si no importara lo que hicieran contra Viper, nada funcionaría. Era como Jack se sentía contra el rey del bosque en ese entonces, lo que en realidad le hizo pensar que la forma de vida única tenía una habilidad similar. Era un hechizo del que escaparían muy pronto, pero... La víbora maléfica saltó hacia adelante cuando su cuello pareció extenderse, y un largo colmillo penetró directamente a través del pecho de uno de los miembros del consejo mientras lo mordía, dejando un agujero del tamaño de un barril debido a la diferencia de tamaño. Al mismo tiempo, Viper disparó 8 de las púas largas en su cuerpo, una para cada miembro del consejo. La magia también comenzó a manifestarse alrededor del dragón. Era incluso más poderoso y se acumulaba mucho más rápido que antes, ya que la presencia afectó no solo a los otros seres vivos del interior, sino incluso a la propia Viper y al área en su conjunto. Todos los ataques mágicos se fusionaron y se dirigieron hacia los 8 miembros del consejo junto con las púas. Todos los ataques golpean a la vez. Todos ellos fueron expulsados de su estupor simultáneamente. Todos ellos estaban ahora gravemente envenenados. En un solo momento, las mareas habían cambiado. Una batalla igual se convirtió en una de un solo lado a medida que permanecía esa astilla de duda. El veneno solo se sumaba a la impotencia. Lo que ocurrió después de eso no fue una pelea sino una matanza. 6 miembros del consejo murieron y 3 terminaron huyendo, pero Jack estaba seguro de que ellos también serían perseguidos a tiempo. Porque el orgullo de la víbora maléfica no permitiría escapar a ninguna de sus presas. Había pronunciado sus muertes y ejecutaría la sentencia. Esta vez fue muy diferente a la última vez que usó Path of the Heretic Chosen.
Jack había experimentado un periodo de tiempo mucho más largo e incluso más emociones que nunca, no solo de Viper sino también de los miembros del consejo. Jake lo había sentido todo y lo entendía. De hecho, se preguntó por qué nunca había hecho lo que Viper ya había hecho. Bueno, se dio cuenta de que no podía hacerlo, ya que no era tan fácil, a menos que lo experimentaras de primera mano. Siempre que obtuvieras el concepto básico, era la simplicidad misma. Tal vez el orgullo era algo de lo que Jack tenía mucho. Quizás estaba específicamente preparado para imponer su voluntad sobre el mundo. No fue porque el aspecto de rebobinado en el tiempo de la habilidad no funcionó esta vez o no estaba allí. Simplemente no era necesario. Porque Jack lo entendió la primera vez. Orgullo de la víbora maléfica, antiguo, y GT, legendario. Jake sintió que su conciencia volvía lentamente al mundo real cuando vio que el dragón se dirigía hacia el planeta cristalino de abajo. Sintió la víbora. Sabía la intención. Así que estaba seguro. El planeta se convertiría en otro páramo desolado. Al igual que todos aquellos con los que Maléfica Viper se había encontrado antes. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.